tiene más de un sentido. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un programa más del Polvo, donde ya saben, siempre tocamos los temas más interesantes y de moda. Hoy, evidentemente, tenemos un gran tema que seguramente les va a encantar. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, amigos, Jimmy, José, Jorge, Pablo. ¿Qué dicen? ¿Qué hay? Bienvenidos a este 4 de mayo. Muy bien, mi querido Charlie, placer tenerte aquí de vuelta ya en el Polvo y sobre todo con el tema de la semana, ¿no? La semana de la Guerra de las Galaxias por aquello del 4 de mayo. Pero todo bien. José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí la verdad es que no soy muy asiduo de la Guerra de las Galaxias y no sabía que el 4 de mayo era el día oficial para platicar de estos temas. Tú, George, ¿qué nos dices de esto? Explíquenle por qué, porque no se vale que no sepa que el 4 de mayo es el mero día, porque la fuerza va a estar contigo, pero en inglés. Alguien que hable muy bien inglés te va a decir May the Force be with you o algo así. Y eso significa que el 4 de mayo esté contigo. O que la fuerza te acompañe. Pues bienvenidos a todos aquí. Me encanta el tema, es muy bueno y muy largo. Va a estar padre. Tenemos aquí a nuestro gran experto, don Jimmy, pero vamos a pasar con Pablo primero. Primero, con Pablo, que es el siguiente experto en la nómina. No, pues mira, yo soy experto porque... No experto es esa palabra, soy conocedor del tema, porque desde muy chiquito fue una de las películas que más vi, y estoy hablándote de la original, ¿no? La primera película, La Guerra de las Galaxias, como le llamamos nosotros aquí en México, y que pues fue el inicio para una saga que es inmensa hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo, tengo muy gratos recuerdos, por eso digo que soy conocedor, porque tengo muy gratos recuerdos en mi infancia de esta película, porque había en la colonia donde yo vivía, había una iglesia, como buena colonia del Estado de México tenía su iglesia cercana, ¿no? Y entonces en esa iglesia se acostumbraba a hacerse lo que llamamos kermeses, ¿no? Una kermés que es básicamente pues un día festivo, una festividad relacionada con el santo patrono de la iglesia o las deidades que ahí se adoraban, ¿no? O por el cual la iglesia se llamaba como se llamaba, ¿no? En este caso, ¿cómo se llamaba la iglesia? Era la iglesia de la fiesta de la iglesia, del patrono de la iglesia. Del sí, santo. en fin, en la kermés de la iglesia, ¿no? Entonces... Ha de haber sido San Lucas Skywalker, cabrón. No, pero estaba muy cerca de serlo. Porque ¿Es la iglesia que estaba arriba como en un monte, allá arriba de tu casa, Pablito? ¿Salías de tu casa y subías? O sea, no era en... No, estoy hablando de cuando yo vivía en casa de mi mamá, cuando estaba de 10 años, 8 años de edad, ¿no? Entonces, para no caer en el tema de la iglesia, nuevamente, parte de la kermés era, tú sabes, te vendían el boletito y ya comprabas y pagabas con boletitos la atracción o el juego que querías jugar, ¿no? Y parte de eso era un cinito, ¿no? Que así le llamaban, el cinito. Y
en ese cinito proyectaban la Guerra de las Galaxias. Había un proyector y un carrete de 8 milímetros y era un fragmento de la película. Y lo recuerdo perfecto, el fragmento, esa escena donde Luke Skywalker rescata a la princesa Leia de un puente que estaban cruzando, ¿verdad? Porque iban a hacer alguna pues no sé si... Iban a volar un acto terrorista, ¿no? Iban a volar una nave imperial. Iban a quitar el poder a la nave o iban a hacer que explotara su núcleo, una cosa así, ¿no? Y entonces era esa parte donde se descuelga Luke Skywalker, agarra a la princesa y se la lleva a una puerta, ¿no? Burlando entre disparos de rayo láser de las guardias del Imperio, ¿no? Los Stormtroopers. Y esa parte básicamente era una parte de escasos 10 minutos, pero que vi como si fuera una película completa de las veces que la vi, ¿no? Fácil me aventé como 10 veces esa parte, ¿no? Entonces iba y compraba un boleto y regresaba, y todas las funciones del cortito ese me aventé, ¿no? Oye, estaba pero muy al pendiente. ¿Por qué te llamaba la atención justo esa escena? Fíjate, no era la escena, güey, era la película como tal, porque me emocionaba muchísimo el tema de los rayos láser y las pistolas y pium, pium, se veía así el rayito que salía en blanco de la pistola y explotaba ahí el circuito de la pared donde estaban recargados y eso es lo que tenía esa película en ese entonces, ¿no? Que claro. Te atrapaba, que te hacía imaginar, que te hacía ser parte de esos rebeldes que estaban en contra del Imperio, ¿no? Que en ese entonces no dimensionábamos de lo que se trataba, pero claro. Que todo el universo, todo eso que significaba estar en la Guerra de las Galaxias. Y o sea, este cortito empezaba como empiezan las películas de la Guerra de las Galaxias, con las letras subiendo así y la música. No, hombre, no, era a mí se me pone la piel chinita solo de recordarlo, ¿eh? Entonces, desde ese entonces, de verdad, no puedo decir que soy fanático porque estoy muy lejos de serlo, sobre todo porque ya no me atrae tanto, pero muy buena, eso representa para mí esta película. Claro. El sueño más guajiro de cualquiera vuelto realidad. Muy claro. Bien. Y a esa edad más, imagínate, pues ahora sí que todos queríamos ser Luke Skywalker y algún loco por ahí quería ser Darth Vader, pero creo que muy pocos. ¿Recuerdan qué fue primero? ¿Fue la saga de la Guerra de las Galaxias o la de Flash? ¿Recuerdan la película de Flash? No, yo creo que Flash fue primero. Flash fue primero. Y fue donde por primera vez salieron los rayos láser. Había rayos láser en esa película también. Simulaciones de rayos láser. Pero depende de qué Flash hables. De que salían de una pistolita toda maíz, eran la Guerra de las Galaxias. Y la espada láser era, bueno, ya era una revolución total. A ver, ¿alguien sabe? Pregunta para los conocedores aquí. ¿Cuántas películas hay en la saga? En las sagas. ¿Y por qué son trilogías cada una de estas sagas? No, a ver, hay allí un error de precisión. En total son 15 películas con 6 series. Son trilogías porque al principio de la historia George Lucas así lo quiso hacer, porque de hecho se divide en 3 eras. La Guerra de las Galaxias se divide en 3 eras. Evidentemente era cuando todo era felicidad y hablando cronológicamente, no en el orden en el que salieron las películas, que quede claro. No, hablando cronológicamente, es primero la era de la República, en donde todo era felicidad. Después vino la era del Imperio y después vino la era de la Nueva República, ¿no? Entonces ahí es donde salen el episodio, haz de cuenta, el episodio 7, creo que son 7, 8 y 9 es la Nueva República, los episodios 4, 5 y 6 son la Nueva República, 4, 5 y 6 es
la era del Imperio, y la 1, 2 y la 3 es la era de la República, o las precuelas, ¿no? Pero en total son 12 películas. Bueno, o sea, está bien fumada toda la historia y el universo Sí, de sí. las galaxias. Fumada en el sentido de que verdaderamente es, o sea, si creen que, por ejemplo, la historia del Señor de los Anillos es toda una épica, no, cabrón. Esto está peor, esto está mucho más largo. Bueno, tan larga está la historia de la Guerra de las Galaxias o toda la continuidad que ni hay, por ejemplo, se supone que ahora en mayo, en este mes, pero yo no lo he visto anunciado, así es que seguramente ya lo retrasaron, pero se supone que en mayo de 2026 sale una nueva película de Star Wars que cuenta los orígenes de los primeros que manejaban la fuerza, cabrón. Es decir, para que se den una idea, la trilogía original, lo que es la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, esa trilogía solamente cuenta una guerra civil dentro de la galaxia, ¿ok? Pero la historia completa de Star Wars se va 30,000 años antes, cabrón. O sea, hay 30,000 años de historia antes de esta trilogía que nosotros conocemos originalmente y que no es otra cosa más que una guerra civil que ocurre a lo largo de 9 años. Entonces, imagínate, si te estoy hablando de que es toda una historia de 30,000 años y las más famosas solamente son 9 años. Cabrón, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Aquí la cosa no nada más es que haya sido 9 años. ¿Por qué crees que es tan importante esa guerra civil? Bueno, la parte relevante es que finalmente, digamos, salvo en la parte del retorno del Jedi, quienes quedan en el poder es el Imperio. O sea, el Imperio queda al mando. Además, es decir, hay que el mentado el emperador Palpatine es un cabrón que tiene 1000 años, que muere, pero su energía se queda y luego resucita, en fin, y él maneja, o sea, llega un momento en que este señor Palpatine, cuando viene después otra película que es la que habla de la guerra, es que no sé si es película o es serie, que es la Guerra de los Clones. Entonces, es caricatura. Bueno, esa caricatura, la Guerra de los Clones, se supone que los clones son clones de Jango Fett, que era un güey asociado con este emperador, pero, o sea, el punto de la política es que a través de ellos este güey maneja los dos lados del conflicto. Entonces no importa quién gane, el que al final va a quedar en el poder es él, cabrón. Entonces, toda una serie, toda una historia de política, historias entrelazadas, y es decir, yo evidentemente no lo he leído todo, ni pretendo leerlo, pero un poquito a lo que comentaban tú y Carlos, ¿no? Es decir, si quieres leer o conocer la cronología de toda la Guerra de las Galaxias, tienes que leer alrededor de 250 novelas, ver las películas, ver las series, leer los cómics y en algunos casos tienes que jugar los videojuegos, porque hay partes de la historia que están contadas en los videojuegos, cabrón. Claro. Entonces, todo el universo, es un universo completo de esta saga, que bien menciona. Los mismos 30,000 que tardaron en hacerla, güey. ¿Cómo? Te tardas en verla toda y en leerla toda y en saberla toda en los mismos 30,000 años, güey. Exacto, no, es una locura. Pero hablando de en qué orden tendrías que verlo, no digo, es muy largo para que lo lean aquí, pero a ustedes. Espérate, vamos a poner algunas cosas en contexto aquí, de acuerdo con la IA. Sí. Dice la IA que nada más hay 9 películas. La primera trilogía empezó justo en medio o el final
de lo que sería el Imperio. Después volvieron al principio, donde mostraron la parte inicial de los capítulos iniciales, la segunda trilogía, y después hubo ya como buen negocio, vinieron la última trilogía la Nueva República, ¿no? La Nueva República. Adicional a esto, que la Nueva República está reflejada en la serie de Mandalorian. Es donde hablan de la Nueva República. Ahí te va. Hay varias series, entre todo este rollo, después de haber hecho este orden de secuelas y precuelas, hay además, dice, la historia abarca la caída de la República, el auge del Imperio, la nueva orden de Jedi. Porque, les decía, es importante porque se acabaron tanto los Jedi como los malos. Por eso es tan importante. De hecho, lo único que quedó al final fue el último Jedi, que inicia una nueva orden Jedi. Pero, digo, la fuerza nunca se va a extinguir de acuerdo con esto. La fuerza es infinita, ¿no? Exacto, pero por eso es tan importante esta guerra civil, porque en esta guerra civil se acaba tanto la fuerza del bien como la fuerza del mal, el lado oscuro y el lado claro de la fuerza, no, el lado positivo de la fuerza, vamos a decirle. Es que nunca dicen de otro lado, nada más el lado. Mira, si tú le pregunten, le hagan el ejercicio, pregúntale a la inteligencia artificial qué es lo que hice. Si tú le dices, quiero saber toda la cronología de la Guerra de las Galaxias, de principio hasta el final, en el orden en que tengo que leer los libros, ver los cómics, leer las películas, ver las series y jugar los juegos, te vas a encontrar con que las películas las tienes, o sea, primero tienes que leer novelas, toda la antigua república, y todas las demás tienes que leer primero novelas, después empiezas a ver películas, y luego entre películas tienes que empezar a ver, pon tú el capítulo 1, 2 y 3 de X serie, y después te vas a ver a otra película, y luego terminas de ver esa serie, un videojuego, y empiezas a jugar un juego, y luego ves 2 capítulos de otra serie, le metes otra película, luego jalas otra serie de otro lado, metes un libro y 3 cómics, y así es como te van armando el rompecabezas. O sea, no es que leas las novelas y luego veas las películas y luego juegues los juegos. Los tienes necesariamente que ir entrelazando unos con otros para seguir la cronología. Y, o sea, esa parte de que la fuerza nunca se extingue, o sea, es cierto, pero viendo las reseñas de las novelas y de la época, a ver, vamos a partir esto. Así como nosotros hablamos de años antes de Cristo y después de Cristo, en la Guerra de las Galaxias, la destrucción de la Estrella de la Muerte es el parteaguas, y es la batalla de Yavin. Entonces, en el mundo de la Guerra de las Galaxias, tú hablas de las épocas después de la batalla de Nabin y antes de la batalla de Nabin. ¿Okay? Ese es el parteaguas. Entonces, todo lo que sucede antes de esa batalla, digamos, lo más inmediato está en películas, pero todo lo demás tienes que sacarlo de novelas. Y a lo que yo voy es que son 30,000 años de batallas entre el bien y el mal, entre el lado oscuro de la fuerza y los Jedi, y siempre ha habido puntos en los que están a punto de extinguirse, ¿no? Pero luego sale uno más y el otro, y así es como bien dices tú, Jorge, o sea, la fuerza nunca se destruye, pero nunca se destruye ni para los Jedi ni para los Sith, cabrón, ¿no? Los Sith, que son los representantes más malos de todos los malos, sí, los más malos de Malolandia. Por eso es que en honor a ellos no solamente se conmemora el 4 de mayo, sino que también se conmemora el 5 de mayo. El 5 de mayo está dedicado a los Sith, por eso es el 5 de mayo. May the 5th be with you, y hacen el juego de palabras. Ajá. Y el 4 de mayo está dedicado a los rebeldes y a, pues, la parte buena de la película.
Ustedes saben, ustedes se ubican en la historia cuando se destruye. Espérame, Jimmy, déjame poner un dato que es importante, porque para todos aquellos que se están, digamos, integrando al mundo Star Wars, si bien tienes razón en que hay que ver las películas salteadas y las series salteadas, y ya si eres demasiado geek, sí es como tú dices, ¿no? Que de pronto tienes que ver un capítulo, después otro, luego te saltas a un lado, después al otro. Sin embargo, sí existe una cronología, digamos, básica, ¿no? Para que la gente lo entienda. Pero hay una parte que casi nadie ha visto porque parece que es de dibujos animados, entonces parece que es para niños, pero no. O sea, la serie y la película de la guerra de los clones es la parte más importante para entender de dónde sale toda la historia de la Guerra de las Galaxias. Para que una idea, la serie de la Guerra de los Clones tiene 7 temporadas. Sí. O sea, ni Grey's Anatomy tiene tantas temporadas. Sí, ¿no? claro. No, y aparte luego está la serie también de dibujos animados, que es la de Rebels. La de Rebels, pero eso ya viene después. Pero nada más es una sola temporada. Sí, pero para todos aquellos que se están integrando, quieren integrarse al mundo Star Wars, yo sí les recomiendo que, independientemente que la vean en orden, ¿no? Que sí se avienten la serie de la Guerra de los Clones y la película. La verdad es que las dos están muy, muy buenas. O sea, harto recomendables. ¿Cuál fue la primera caricatura que salió de la Guerra de las Galaxias? La primera caricatura que salió de la Guerra de las Galaxias fue la de... Según yo, debe ser la del Ataque de los Clones. Pero ¿no? caricatura como tal, que no tenía nada que ver con la historia, hubo alguna, no me acuerdo del nombre, pero hubo los Ewoks. Al principio de los 80s, exacto. Era de Paloma. Los Ewoks. Que por cierto, dato curioso, los Ewoks son el Wookiee es el que no tiene historia de creación. Nadie sabe de dónde salió Chewbacca. Nadie sabe. Hay toda una raza de chivacas, hombre, por ahí. Sí, raza sí, pero nadie sabe el origen. Destruyeron su planeta también. Sí, pero el origen de los Ewoks no se sabe de dónde salió. El de los Wookiees, el de casi todos los elementos principales de la Guerra de las Galaxias tiene una historia detrás. La única que no tiene real una historia perfectamente contada es la de los Wookiees. Pues sí. No la de los Wookiees, no la de los Wookiees. Yo te iba a decir, ¿cómo no, Marco Antonio Solís, cabrón? De algo de Rosal, Michoacán. En los años 80, Marco Antonio, yo me acuerdo de eso. Los Wookiees son de Michoacán, cabrón, como bien dice José. Los Wookiees. Oye, pero fíjate, hablando de Chewbacca y de su raza, hay un dato muy curioso en investigando todas estas cuestiones, datos curiosos de la Guerra de las Galaxias. Hice la pregunta que cómo se relaciona el planeta Tierra porque finalmente la mayoría de los seres que vemos en todos los episodios, sea donde sea, la Guerra de las Galaxias, pues son humanos, por lo menos la mitad son humanos, ¿no? Pero en ninguna novela, en ninguna de las películas, en ningún lugar sale la referencia al planeta Tierra. Entonces, sí se le pregunta, ¿en dónde se ubica el planeta Tierra dentro del universo de la Guerra de las Galaxias? Bueno. Muy, muy lejos, así dice al principio. Exactamente. Entonces, la historia, o sea, la lógica es que como todo esto sucede en una galaxia muy, muy, muy lejana, esto no ocurre en la Vía Láctea y por lo tanto la Tierra no está involucrada. Okay. De hecho, creo que la Tierra ya no existe. No, sí existe. Y te voy a dar el tip de por qué sí existe. Y este es un tip que no está en ningún libro, no está en las películas, no está en ningún pinche lado, y es una agencia de viajes que ya cerró, cabrón. En los parques de Disney había una atracción que se llamaba Star Tours, ¿ok? Entonces tú te subías a una nave espacial y esa nave espacial salía, los destinos eran distintos planetas de la galaxia, del universo de la Guerra de las Galaxias.
y salía del planeta Tierra. Entonces, sí había, digamos, un enlace de transporte entre el planeta Tierra y esa galaxia. Pero eso, una vez que cierra la Star Tours, pues ahora sí ya se pierde toda conexión con el planeta Tierra. Así es que ahí está un detalle interesante. Esa es la única. Entonces, bueno, y hay otra. Perdón, hay otra. Hay un cómic que cuenta la historia de que Han Solo, fíjense, son detalles perdidos de la Guerra de las Galaxias. Hay una edición en un cómic donde Han Solo se equivoca a la hora de poner las coordenadas cuando quiere pasar de un universo a otro en velocidad supersónica. Entonces este cabrón agarra el halcón milenario, ¡fum!, brinca de un universo a otro y llega al planeta Tierra. Pero pues resulta que en sus aventuras dentro del planeta Tierra llega en la época pues anterior a las conquistas, y pues los indios americanos matan a Han Solo, ¿no? Matan a Han Solo y a lo largo, y entonces Chewbacca se queda solo, cabrón. O sea, como se estrella el halcón milenario, pues queda todo desmadrado, no hay manera de repararlo y no tienen cómo salir de la Tierra. Entonces a Han Solo lo matan los indios, Pieles Rojas o los Cherokees, va a saber quién lo mata, y entonces Chewbacca se queda vagando por el mundo, y entonces de ahí sale la leyenda de Bigfoot. Grande. De Pie Grande. Entonces Pie Grande es Chewbacca, cabrón. Del Yeti, del Yeti, Pablito, del Yeti. Ajá. Y varios siglos después, el que encuentra el halcón milenario es Indiana Jones, cabrón. Es Kung Fu Panda, no, güey, no mames. Bueno, eso dice. No, Indiana Jones, que era hijo de Han Solo, porque es el mismo güey, ¿no es? No, pero fíjate, ahí es otro dato curioso. Resulta ser que el nombre de Ewok y justo de Indiana Jones era de un perro Alaska Malamut que era de George Lucas. Ah, Ok. muy bien. Indiana Jones De ahí también se le ocurrió. ¿Qué? Indy también era un perro de George De hecho, el Lucas. perro se llamaba Indiana. El perro se llamaba Indiana. Ok. Y como era un Alaska Malamut muy peludo, de ahí sacó la idea de Chewbacca. Del Ewok. Ok. Fíjate cómo son las vidas pasadas. Pero bueno, a ver, otra pregunta. En español se llama La Guerra de las Galaxias. En inglés, cuando empieza en los títulos famosos que a Pablo le hacen sentir cosas por ahí afuera, dice en una galaxia muy, muy lejana y se llama Guerra de las Estrellas. Entonces, ¿la guerra fue en una sola galaxia o fue en varias galaxias? ¿Qué la Guerra de las Estrellas no es cuando Yuri se pelea con Mijares y cosas por el estilo? No, cabrón, esa es otra. Esa fue después. ¿Y qué no el muy, muy lejano es donde vive Fiona? También, pero ese es un reino. Esta es una galaxia muy, muy lejana. No, sí son varias galaxias. Habla de una galaxia, David, dice, en una galaxia muy, muy lejana, y la guerra es de las estrellas. Entonces, podrías asumir que todo pasa en una sola galaxia lejana, no en varias galaxias. ¿O negativo. sí? ¿O qué? Es una buena pregunta. Yo creo que sucede entre varias galaxias. O sea, sí, es que en las películas lo dicen. Van brincando de galaxia en galaxia. O sea, cuando buscan a alguien, dice, está en la galaxia de no sé qué, en el planeta tal. En el sistema tal, pero no dicen galaxia diferente. No, sí dicen galaxia. Se supone que son sistemas planetarios. Te invito a que veas todas las películas para que veas que... hablando de invitaciones a ver todas las películas, hay un dato que a lo mejor les ha pasado desapercibido, y también es un dato curioso para aquellos que se estén iniciando en el tema de la Guerra de las Galaxias. Es una curiosidad, incluso para los ya conocedores del tema, pero que se les ha ido.
pero hay dos películas que también conectan a la Guerra de las Galaxias con el planeta Tierra, y son dos películas que, digamos, se hacen guiños mutuamente, ¿no? La primera de ellas es la película de El extraterrestre, E.T. No sé si se acuerdan, hay una escena donde cuando están en la onda de salir a pedir dulces de Halloween, salen los niños con el E.T. disfrazado, y cuando van caminando por la calle pasa un chavito disfrazado de Yoda. Sí, claro. E.T. lo voltea a ver como que lo reconoce, cabrón, ¿no? Claro, claro. Okay, esa es la primera referencia. Y luego la respuesta a esa es en la película de Phantom Menace. ¿Cómo se llamó en español? Amenaza fantasma. Esa madre. Hay una escena donde están tomando decisiones en la República y se ven todas las gradas de los representantes de todos los planetas. Y en una toma, en un paneo, salen dos E.T.s. Esa no me la sabía, cabrón. Salen dos extraterrestres, digo, no sé qué raza sean, cabrón. Sí, claro. Porque la respuesta de lo de las galaxias. Fíjate lo que dice aquí la investigación rápida. Dice alrededor galaxias. Dice, todo sucede, el escenario de todas las películas de la saga de Skywalker, de la 1 a la 9, se divide en regiones como núcleo y el borde exterior donde está Tatooine y Hoth, todo en una sola galaxia principal. Es tan inmensa que contiene millones de planetas habitados. Sí, hay galaxias satélite o galaxias enanas. Alrededor de la galaxia principal existen galaxias más pequeñas llamadas galaxias satélite. La más famosa es el laberinto de Rishi, y otra que es donde estaba Obi-Wan Kenobi en el episodio 2, en la guerra del ataque de los clones. Se ve una más que está el templo de Jedi, que es en otra galaxia. En la expansión de Ahsoka se dice que hay una galaxia adicional. En resumen, antes, en el universo de antes, digamos antes de los 2020 y tantos, todo pasaba en una sola galaxia. En lo de ahora, el universo se ha expandido y ya sabemos que hay más galaxias. Pero originalmente era una sola galaxia. Así que las 9 películas fueron en una sola galaxia. No en varias. Así que no, por eso es que no está la Tierra incluida en el pedote ese. Claro, tiene sentido. Y también tiene sentido lo que dice Jaime, aunque existe un conflicto bien fuerte, porque si te das cuenta, cuando ves el Congreso, ¿cómo le llaman? Ahí donde están todos los representantes de los Consejo planetas, Galáctico o algo así. El Consejo, esa cosa. Pues no puedes referirte a los personajes de E.T. como E.T. o como extraterrestres, porque al fin y al cabo todos son extraterrestres. Incluso los humanos que salen ahí son extraterrestres, porque no son de la Tierra. Claro. Y además eso nos lleva para aquellos que nos están viendo en este momento, vean el episodio del cual hablamos de los viajes a la Luna y a otros planetas, porque de hecho pues de ahí se puede originar, ¿no? Donde primero el humano llega a la Luna, de la Luna nos vamos a Marte, y de Marte eventualmente nos vamos a Marte, hasta que llegamos a galaxias far away, cabrón, y ya nos mezclamos con aquella historia, cabrón. Claro, es que a lo mejor vivimos en tiempos o universos paralelos. Exacto. Pero de acuerdo con Jaime, ni en 200 años va a existir vida en así que no se preocupen, todavía no va a pasar. Bueno, otro dato curioso de la Guerra de las Galaxias. Perdón, José, ibas a decir algo. No, adelante, por favor, termina con el dato curioso. ¿De qué edad falleció Darth Vader, cabrón? Anakin Skywalker. 41 años. No. 75 años. No, cabrón.
O 60, por ahí. Debe tener 60. No, murió alrededor de los 30. Murió de 45 años. Okay. Murió de 45 años estuvo en la armadura de Darth Vader durante 23 años. Okay. O sea, más de la mitad de su vida estuvo en la... Era un pinche chamaco, güey, 45, no manches. Sí. La mitad de la edad de Pablo. Y se ve muy mayor, güey. Es mayor porque qué bueno que lo mencionas, porque exactamente es una de las críticas que hacen. O sea, en la cronología de la historia, Darth Vader muere de 45, entrados en los 46 si quieres, y el actor que hace de Darth Vader cuando se quita la máscara, pues es un güey de 70 años, cabrón. Sí. Lo que pasa es que las quemaduras envejecen, güey. Pues sí, puede ser. Sí, como las quemaduras envejecen. Es un error de producción ese. Es un error de visión que tuvo George Lucas. De hecho, dicen, y sí está documentado, que pues como no tenía, con mucha claridad todo lo que iba a suceder, ¿no? Pues no pensó en que Anakin Skywalker, al convertirse en Darth Vader y después de 20 años, pues iba a quitarle la máscara, ¿no? Claro. Ahora, entonces... y partiendo de lo que comentas ahorita, Carlos, es decir, dentro ya de ya ahora hablando de Star Wars como franquicia, como negocio, pues, o sea, todo esto que hemos venido platicando de la saga de la Guerra de las Galaxias y las eras o las épocas que cubre, pues surgen a partir de que los estudios de Disney adquieren la franquicia, creo que en el 2012 o 2014, si mal no recuerdo, porque pues claro, o sea, en el universo de George Lucas, el original, pues eran esas 3 películas, si acaso alguna más, y ya, cabrón. Pero los que han extendido la historia a todo lo que hemos platicado, y ya más bien con una visión empresarial, pues son los estudios de Disney, cabrón, ¿no? Y entonces de ahí el hecho de que hay partes de la historia que aún no han sido contadas. Y no han sido contadas porque estamos esperando a que los dueños de la historia contraten guionistas que empiecen a desarrollar esas partes. Y por eso les digo, apenas van a estrenar una película que habla de los orígenes, de los primeros, que todavía ni se llamaban ni Jedi ni Sith, ¿no? Sino que empezaban a sentir la fuerza, las posibilidades de estas capacidades extrasensoriales y los poderes, cabrón. Entonces todavía falta mucho. Las midichlorias. Exacto. Sí, justamente ahora que tocas ese tema es lo que yo me preguntaba. ¿Qué hizo George Lucas con tanto dinero en la Tierra? O sea, él se viajó, andaba en las estrellas, pero ganó un billete. Y en lo que se dedicó con su dinero fue a hacer filantropía y educación. Donó más de $10 millones a escuelas de arte en California. Tiene Lucas Museum of Natural Arts, que es un museo al cual podemos asistir para que veamos todas las ideas o todas las ciencias que tuvo para crear todo lo que hizo fuera de la Tierra. Tiene inversiones inmobiliarias y es el mayor accionista de Disney. O sea, el señor yo creo que eso es lo que deberíamos de estar haciendo, una historia, en lugar de estar haciendo para que monetice, porque ya he visto 2 historias, más o menos también la mujer que escribió Harry Potter, también salió de pobre gracias a que escribió Harry Potter, ¿no? Bueno. Entonces, no sé en dónde está el chiste de... Bueno, de hecho, ya que tocas el tema de George Lucas, hizo, justo por eso creó el campo en California que se llama Industrial Light Magic, porque decía que no había ningún escenario en el planeta que se pareciera a lo que él tenía en la cabeza de sus sistemas diferentes del universo. Entonces, por eso compra un terreno
así como hiper enorme, no sé de cuánta hectárea sea, y crea el set donde se graban todas las demás películas, que se llama Industrial Light and Magic. Así se Que llama ya el terrenito que en un momento dado resulta inútil. Ya los sets de películas, las locaciones, los efectos que se lograban con distintos medios físicos. Con maquetas y Ya cosas no, así. sí, slow motion y No, todas esas no, cosas, ya no lo son abres- necesarios. Lo abres como museo, güey. O sea, no, nunca le pierdes. No estoy hablando del tema económico, estoy hablando de su utilidad práctica en la creación de películas. Ah, bueno, pues es que ya. Un tema curioso, George Lucas le ordenó a la actriz que hacía a la princesa Leia Carrie a Fisher. no usar ropa interior debajo de su traje blanco. Qué rico. Suena Una decisión, a mi parecer, totalmente acertada. ¿Por qué dices eso, Carlos? ¿Y cuál es el No problema? lo digo yo, está No, documentado. por eso digo, o sea, o sea, normalmente cuando hay un señalamiento así, se hace referencia, como bien lo ha estado haciendo Jaime todo este tiempo, que dice algo y lo refiere a una serie, a una película, a una escena en particular. Yo digo, y soy muy fijado en ese sentido, no recuerdo haber visto algo que pudiera incluso parecer pues algo así medio sexoso. ¿Te acuerdas cuando está de esclava de Jabba the Hutt? Jabba the Hutt. Sí, ¿Quién se va a ahí olvidar? está. ¿Quién se Ahí va a está. olvidar cuando estaba de esclava, cabrón? Por favor. Súper sexosa. Ahí sí no sí, manches. pero no estás hablando de su usual, su ropa usual, ¿no? O sea, Sí, claro. se entiende que en ese momento pues sí era la intención de satisfacer las miradas de Jabba, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, cuando sale o sea, ¿qué es en qué película es? ¿Es en el Imperio Contraataca? No. Es No, En la que es esclava, sí es en el Imperio Contraataca. el Imperio Contraataca, sí. En el Imperio Contraataca es donde, exacto. Pero yo creo que cuando sale originalmente esa película, o sea, esa escena, evidentemente, o sea, tenerla en ropas tan breves, pues sí tenía un poquito la intención de despertar el interés, La lujuria de algunos caballeros. Sí, pero, exacto, pero yo creo que ya no sé, hasta hace unos 20 años, tal vez, 15 años, es cuando ya se explota más sexosamente la imagen, ¿no? De acuerdo. Esa lía, ¿no? De acuerdo, completamente. O sea, se usa más dentro como... Y como sin todas estas embargo, figuras George Lucas se lo japonesas. pidió. ¿Cómo? Y sin embargo, George Lucas le pidió que no trajera ropa interior. Sí, O sea, claro, sí pasó. Oye, y por eso cobran más. ¿Puedes cobrar más cuando sales sin ropa interior? Pues pregunta, cabrón, pregúntale a un La productor. idea acá es que George Lucas le dijo que en el espacio no hay gravedad y que sin gravedad el cuerpo se expande. Y entonces que la ropa interior de ese entonces, ¿no? Estamos hablando de los años 70, estrangularía el cuerpo de Carrie Fisher. De Carrie Fisher. Y entonces, pues Carrie Fisher le compró la idea, pero además la consecuencia fue que en vez de ropa interior tuvo que usar la clásica cinta adhesiva de esta industrial que se usaba o que se usa de esta gris. La han visto que ahora la fabrica 3M, que es una cinta durísima. No manches. Y pobrecita, güey. Le hizo llagas en el cuerpo, o sea, Claro. le lastimó mucho la piel. El pegamento es súper potente de esa pinche cosa mugrosa. Es correcto. No Entonces, manches. bueno, ese es el dato curioso de Carrie Fisher, precisamente. Ahora, Órale. ¿qué es lo que inspira la historia? ¿En qué se inspiró George Lucas para escribir la historia, digamos, original de la Guerra de las Galaxias? Pues en alguna guerra, alguna revolución, la francesa, la inglesa, la que quieras, güey. En la realidad de este mundo, güey, no mames. No sé. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Se supone que los rebeldes eran del Viet Cong, ¿no?
y algo así. el imperio eran los gringos. Algo por el estilo. O sea, la fuente primigenia es un libro que se llama El viaje del héroe, que que escribió Joseph Campbell, ¿no? Entonces es la historia que, a ver, se los leo. Dice, la columna vertebral narrativa de la saga proviene de la mitología de Joseph Campbell y el libro El héroe de las mil caras, donde grandes mitologías como Ulises y Osiris, Buda y Jesucristo siguen un patrón universal, ¿no? Donde hay un joven que recibe un llamado a la aventura, cruza el umbral hacia lo desconocido, encuentra un mentor, enfrenta muchas pruebas y muere. Y luego resurge de entre las cenizas, ¿no? Entonces, esa es la columna vertebral. Y luego las películas japonesas de Akira Kurosawa, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi está basado en un personaje de Kurosawa que es el general Rokurota Makabe, que es un legendario guerrero que protege a una princesa a través del territorio enemigo, ¿no? Y la palabra Jedi deriva del término japonés Jidaigeki, que son samuráis que salen en las películas de Kurosawa, ¿no? Entonces los Jedi son samuráis galácticos. Y por eso usan su sable. Exacto. Láser, pero sable. Pero Fíjate bueno. qué interesante, esa parte está súper interesante, no sabía yo así. La revoltura de cosas, porque sí es cierto, es como un odiseo, el Skywalker prácticamente es un odiseo, Ajá, ¿no? y, Ahí lo va que, por y lo que bien dijo Pablito, los rebeldes representan o surgen del Viet Cong, que son una fuerza pequeña y tecnológicamente inferior que derrota a una superpotencia imperial, son los gringos. Los Ewoks son los guerrilleros vietnamitas, venciendo a la maquinaria de guerra americana con armas primitivas. Y luego dice que las precuelas, que la caída de la República en el Imperio es una alegoría de Nixon y el Watergate, donde las democracias no son derrocadas, sino son entregadas. No, está interesante. Tiene una revoltura bien interesante de cosas que... No, yo creo que estaba muy mal. Por ejemplo, el peinado de la princesa Leia hace referencia a una tribu prehispánica mexicana, por ejemplo, incluso hasta de la revolución, por ejemplo, el de las Adelitas, ¿no? Que quería hacer algo diferente a la época de los 70s, entonces agarró el peinado de estas donas alrededor que tenían las guerrilleras o las Adelitas, pues, y lo agarró de inspiración para el peinado de la princesa Leia, por ejemplo, ¿no? Los templos Sith están basados en pirámides mayas y aztecas. Incluso en la película de la Guerra de las Galaxias, estas pirámides que son, pues sí, forma maya, ¿no? Alrededor de la selva, también está tomada de Tikal en Guatemala, ¿no? Pues sí. Okay. No, pues sí, digo, el universo de la Guerra de las Galaxias pues tiene una influencia de todo un poco, de mitologías de todos lados. Han Solo es el vaquero, el cowboy americano, ya. Que se queda con la chica y todo. Oye, esa es una parte muy, muy interesante de la película, ahorita que dice Jorge que Han Solo se queda con la chica, porque pues a todos nos empezó a llamar la atención, creo yo, cómo se va desarrollando la historia entre Han Solo, la princesa Leia y Luke Skywalker, porque no sabíamos en un momento dado que estos dos eran hermanos, ¿no? Y tampoco lo sabía Han Solo, ¿no? Y entonces, cuando se dan cuenta que son hermanos y por ahí Han Solo se siente derrotado, ¿no? En el amor, pensando que todo el cariño que le demostraba la princesa a Luke
era un cariño carnal y no un cariño de hermanos. Filial. Era terrible, ¿no? Y creo que todos caímos en la trampa en un momento Sí, dado, claro, ¿no? claro, Y al claro. final ya después un poco incluso incestuoso, ¿no? Porque ya sabías que eran hermanos y seguían acariciándose bastante fuerte, ¿eh? Sí. Oye, y no, pero aparte hay hay un, pues no es meme, pero es una línea memorable de la película donde igual, creo que la princesa Leia se va precisamente con Luke, va a escapar de no sé qué madre, entonces se voltea y le dice a Han Solo, le dice, te amo, y el otro cabrón le dice, lo sé. A huevo, lo sé, no puede ser de otra manera, ¿no? Americano al final de cuentas, ya sabes, el cowboy. Muy Sí. bien, está muy bueno. Entonces, La verdad, muy, se pasan, ¿no? O sea, la verdad es que fue para sus tiempos, una película, la primerita, muy Claro. bien hecha. Me acuerdo que fue una de las primeras películas que contrató a la Sinfónica de Londres para hacer la música y que además, viendo la pantalla, los músicos tocaban la música para emparejar la música con las escenas. Es como si no pudieran emparejarla en la edición o a lo mejor no podían, pero tenían que estar viendo la pantalla y tararara, y le hacía para llevar el ritmo de lo que ya habían grabado en la película, de lo que ya habían filmado. O la escena esa que Pablo le importa mucho, que le impresionó tanto, era un tubo pintado a mano. El güey ese se tardó un año en pintar el tubo para que pareciera que estaba, para poder hacer la toma del puente, que dura, no sé, pues a lo mejor 7 no, minutos segundo, total. no, menos. Era un tubo pintado a mano para poder hacer la toma esa y dar la impresión de que estaban ahí en una nave gigante con un vacío que caías infinitamente, ¿no? Pues mira, Es yo les voy a dar impresionante. una recomendación. No sé, la verdad es que no sé, yo imagino que sí lo hacen en México también, ¿no? Pero yo digo, están los mentados, las Comic Cons, ¿no? Pero hay Comic Cons para todo, genéricas, ¿no? Donde cabe todo. Pero en Estados Unidos hay una Comic Con específica para la Guerra de las Galaxias. Y yo fui a una de ellas, que de hecho yo estaba viviendo en Los Ángeles, y esa Comic Con de la Guerra de las Galaxias tradicionalmente la hacían en Orlando, cabrón. Y ese año en particular la hicieron por primera vez en Los Ángeles, ahí en Anaheim, cabrón. Y fui, no manches, cabrón. Si pueden ir a una, vayan, está cabrón. O sea, si les gusta el universo de la Guerra de las Galaxias, tienen que ir, no solo a ver a la gente que va disfrazada, cabrón, que puta, no manches, ahí, Somos los 4 disfrazados de marranitos con los cuernos estos acá. pues lo dirás de broma, güey, pero hay gente que va Ya sé, que van perfectamente así, bien disfrazada de eso, caracterizados. caracterizados. Pero aparte los que ponen los puestos, los booths para promocionar los juguetes y es decir, todos los licenciatarios que están ahí ofreciendo sus productos, no, cabrón. Hay unos juguetes, hay unas esculturas tan detalladas, cabrón, que dices, no mames, cabrón. Y me Hace falta dinero. Sí, te falta el dinero, cabrón, te falta el dinero y olvídate, o sea, no son Hasbro, no son los típicos de siempre, las marcas de ¿no? ¿no? O sea, son artistas que se dedican a eso. Y me acordé precisamente porque me tocó ver pues, ¿cómo le llaman? Pues no sé, como una esculturita, no sé cómo le llaman, tiene un nombre técnico, de la escena esa del puente, cabrón, donde se agarra la madre y van abraza a la Lía de la cintura y se avientan, no más, con un nivel de detalle, en fin, cuando puedan, si pueden, vayan, vale muchísimo la pena, además, es muy curioso porque
O sea, tú puedes encontrarte, o sea, hay X cantidad de güeyes que, por ejemplo, se visten de Darth Vader, ¿no? Pero hay otros 300 cabrones que se visten de Stormtrooper, cabrón. Sí. Y es muy cagado, güey, porque de repente va caminando Darth Vader por un pasillo y con su ejército de esos Stormtroopers atrás, cabrón. No, está poca madre, cabrón. Sí, debe serlo. No se se lo antoja. pierdan, hay que vayan, cuando puedan vayan. Yo solamente fui esa vez, fue un fin de semana, no, cabrón. Me divertí como nunca Claro. Me tomé 40,000 fotos, cabrón. Sí, claro. Manches. No, muy chingón, cabrón. Muy Me chingón. puedo imaginar. Sí. Valdría la pena ir, pero valdría la pena ir todos ahí, o sea, hacer nuestra escala del polvo en alguna de estas ferias. No, y además, volviendo al tema de la princesa Leia, esclava, hay cualquier cantidad de chicas que van disfrazadas de la princesa Leia, cabrón. Claro. La de los cuernos azules también estaba. Y también, no recuerdo cómo se llama ese personaje, pero también. Bastante. Sí. Aparte quería cerrar con un comentario ya saben, con mi teoría de la conspiración. Yeah. ¿Qué tan seguros están ustedes de que los Jedi son realmente los buenos de la historia? Claro, tienes toda la razón, Carlos, tienes toda la razón. Como no están del lado oscuro, son los buenos. No, porque son rebeldes, cabrón. O sea, en nuestros días bien pudieran ser terroristas. No, ¿Los vietnamitas eran buenos? No, yo creo que, o sea, sí tiene razón Pablo, es decir, podrías hacerlos pasar por terroristas, pero en la historia los rebeldes nunca provocan masacres de inocentes, cabrón. ¿Quién destruyó un planeta nomás por sus Willys? Sí, pero era el imperio. Para probar su arma, a ver si servía. Podría haber destruido un planeta que no existiera. Independientemente, no siempre mandar destruir cosas significa que seas el malo, güey. Los Jedi lo que hacían era manipular gente para unirse a su pinche secta con el pretexto de que iban a salvar al mundo. Y lo único que buscaban era que el imperio nunca tuviera la fuerza suficiente para acabar con ellos y que los Jedi tuvieran un pretexto para existir. Okay. Ese es un buen punto de vista de cualquier maldito. Pues güey, era la conspiración. Y la verdad es que cuando vi la película de The Rise of the Skywalker, me di cuenta que dije, puta, realmente los Jedi son los buenos, güey. O sea, esto de reclutar gente y entrenarlos, de hacer un ejército de Jedi y luego los mataron a todos, güey, y luego, o sea, jugaban con tu mente y te decían que que te reclutaban porque ibas a encontrar equilibrio en la fuerza, güey. O sea, si realmente los malos eran tan malos, ¿por qué no los acabaron y ya? Claro, pero aparte ese es un ejercicio erróneo el buscar el equilibrio de la fuerza, porque de hecho en las historias primigenias de la Guerra de las Galaxias ese era el punto, encontrar el equilibrio, pero quienes llegaban a ese equilibrio, es decir, había de los dos, o sea, llegabas al equilibrio, pero hubo muchos que se inclinaban tantito al lado oscuro y puta, cabrón, y acababan yéndose, cabrón. Entonces, en realidad, si no quieres que un Jedi se vaya al lado oscuro, no debes estar en el equilibrio, debes siempre estar en el lado de la luz, cabrón. Y como en todas las religiones, el yin y el yang, no puede haber bueno sin malo y tiene que estar equilibrado. Siempre va a haber tantos buenos como malos haya, o malos como buenos haya. Dos fuerzas en equilibrio. Ahora, pero igual, teoría de la conspiración. ¿Quién te dice que el imperio es malo, cabrón? O sea, mientras no te metas en pedos, puedes llevar una vida tranquila, cabrón. O sea, tienes que seguir las reglas. Y así pasó durante las primeras. Y todo el mundo dice, ya, la chingada, cabrón. Y así pasó durante las primeras 3 películas, cronológicamente hablando, ¿no? O sea, la amenaza fantasma, la guerra de los clones y así. Pues eso pasaba. O sea, en la era del imperio, todo el mundo vivía tranquilo mientras no eras con el imperio. Sí, claro.
Sí, Claro. Sí, formaban parte incluso Pero de la guardia. acuérdate Los que rebeldes formaban parte de su guardia. querían dominar todo el comercio intergaláctico. Entonces ahí fue, la avaricia les ganó y se lo chingaron. Sí, es en serio. Qué bueno. Todo el pedo siempre, como toda la vida, es económico, José. Y el pedo de los imperios, del imperio quería dominar a todos todo el comercio intergaláctico. Y estaban ahí los pinches cara de sapos esos, que no sé cómo se llaman, que eran los comerciantes y eran los que movían, eran los judíos, además los representan como judíos que mueven todo el pinche tejlimaneje, güey. Güey, pero exacto, ante esos güeyes que, ¿cómo se llama? Que especulan con los precios de los productos, mejor los pones en orden, cabrón, pones precios de garantía y a la chingada, cabrón, todos felices. Pues sí, pero es lo que no hizo el imperio dejó que se crecieran, con tal de tomar todo el poder y beberse todo el pinche poder. En fin, ya sabes que están locos, unos religiosamente y otros políticamente y otros económicamente, pero todos quieren algo. Bueno, por cierto, el que se quedó con la vieja, como tú dijiste, mi George, no fue Han Solo, güey, fue Anakin Skywalker, se quedó con Natalie Portman, güey, no mames. Sí, exacto. Bueno, güey, pero el otro güey se quedó con la Lía. Sí, Natalie Portman estaba 7 veces mejor que la otra. No mames, y aparte fue la causante de todo, fue la que tuvo 2 pinches hijos, a escondidas, güey, uno resultó malo y otro bueno, güey. O sea, realmente el que se quedó con la vieja fue Anakin. Sí. Mi pedo. Y Han Solo. Y tuvieron un hijo malo. Como todo en esta vida, la verdad es que tenemos todo un universo para seguir platicando, pero el día de hoy hemos llegado a los límites de este universo del polvo. Esperamos que este programa les haya gustado. Recuerde, por favor, darle like, suscribirse al canal, la campanita para todos los avisos de todas las nuevas cosas que sacamos, comentarnos, por favor, coméntenos mucho, suscríbanse a nuestro canal, estamos muy pendientes de todos ustedes y ojalá podamos vernos la próxima semana, como siempre, en su polvo de todas las semanas. Cuídense mucho, nos vemos. Cuídense. Adiós. Bye. Bye. A ver, Flow Manager. 3, 2. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Soy yo. ¡Ta madre, cabrón! Charlie, ¿qué le pasó? ¿No nos dijo? Aquí está. No, yo tuve problemas que no me podía conectar, güey. O sea, cada vez que intentaba conectarme, me sacaba, güey. José, arregla tu pinche cámara. Voy, en eso estoy, chingado. Estás así, peloncito, nomás, asomado, peloncito. Nomás se te ve la pelona. No te vale madre lo que trague, cabrón. Pues tragas pura pinche riata, cabrón. Bueno, y estamos Sí, listos. profesor, estamos listos. Todos queremos, estamos listos. Esperen un segundo, por favor, porque tengo problemas técnicos. Se ve, estás más congelado que el Yeti. Entonces va de nuevo. 3, 2. ¿Por qué no, güey? O sea, a ver, explícame por qué no. Porque Me sentí, me ahorcó, oiga, me sentí que me ahogaba. Jorge es el floor manager, dale la entrada ahí al Carlitos. Es el floor manager, no mames. 3, 2, se graba. El polvo, sacudiendo el aburrimiento.